Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El regreso de Afra Saraolu a la ficción estaba llamado a ser el gran acontecimiento de la temporada, un retorno medido al milímetro para coronar una carrera en ascenso constante. Sin embargo, antes incluso de que las cámaras empiecen a rodar, la conversación se ha desplazado de la trama y el presupuesto a una sola frase que, según múltiples trascendidos de la prensa del espectáculo, habría puesto la actriz encima de la mesa con una frialdad quirúrgica. Si Mert Ramazan Demir entra otra vez en el reparto, yo me bajo. Lo que siguió fue un choque de placas tectónicas en el interior de la industria. Llamadas urgentes, reuniones a puerta cerrada, borradores de calendario que se arrugan y caen en las papeleras, y un murmullo, primero tímido y luego ensordecedor, que ha terminado por invadir los titulares. En torno a ese ultimátum se ha tejido una maraña de hipótesis, que aún sin confirmación oficial, iluminan una cuestión antigua como los sets de rodaje, la convivencia. Voces cercanas sostienen que el desacuerdo no responde a criterios creativos, no habría discrepancias sobre el guión, el tono o el arco de los personajes, sino a un mapa de afinidades personales que en el pasado ya habría mostrado relieves complicados. Afra, convertida en referente de una generación que observa con lupa cada movimiento de sus ídolos, habría optado por una estrategia preventiva, evitar a toda costa cualquier fricción que comprometa el ambiente de trabajo, la eficacia del equipo y, en último término, el resultado artístico que el público verá en pantalla. Esta postura, tan tajante como nítida, coloca a los productores en una encrucijada de difícil resolución. De un lado, la garantía de audiencia que aporta la actriz, cuyo nombre por sí solo magnetiza a las plataformas y a los anunciantes; del otro, Mert Ramazan Demir, figura emergente con capacidad de arrastrar a su propia comunidad de seguidores y de añadir una capa de atractivo comercial al proyecto. ¿Cómo articular una salida que no erosione el prestigio de la marca, que preserve la armonía del rodaje y que, al mismo tiempo, no deje heridas abiertas en el ecosistema de talentos con los que la productora deberá seguir colaborando en el futuro? Mientras tanto, la conversación pública ha explotado con vigor. Hay quienes aplauden a Saraolu por dibujar con pulso firme el perímetro de su bienestar y por situar el ambiente de trabajo como condición innegociable para rendir al máximo. Otros, en cambio, temen que el gesto derive en un efecto colateral sobre la química del conjunto, esa cualidad intangible que convierte a una serie en fenómeno. Entre la ovación y la crítica se dibuja un mapa emocional que dice mucho del modo en que consumimos ficción hoy. Queremos historias impecables, pero también deseamos que sus protagonistas habiten espacios sanos y respetuosos. A los productores no les queda otra que jugar a varias bandas, calmar a las partes, proteger la integridad del proyecto, sostener la comunicación con los socios comerciales y, al mismo tiempo, administrar con bisturí la filtración de información para no incendiar aún más el debate. En ese juego cada comunicado no emitido, cada sin comentarios, y cada reunión reprogramada se lee como pista, y el fandom, siempre atento, las ordena en un rompecabezas interpretativo que se viraliza con facilidad. ¿Tú de qué lado estás? ¿Defiendes la legitimidad del ultimátum de Afra o te gustaría que, por el bien del espectáculo, ambos dieran un paso hacia el centro? Cuéntanoslo en los comentarios. En Keep Up leemos todo lo que nos escribes y nos ayuda a entender qué espera la audiencia hispanohablante de la ficción turca. La polémica por lo demás ha abierto una ventana a una cuestión de fondo, el reequilibrio del poder entre intérpretes jóvenes con un gran capital de influencia y estructuras productivas que, para sobrevivir, necesitan orquestar equipos inmensos con precisión de relojero. La llamada paz de plató ya no es un asunto doméstico, se ha convertido en un valor comercial que vende tanto como un tráiler brillante. En ese paisaje, fijar límites no solo es un acto personal, es también una declaración programática que marca estándares y obliga al resto a posicionarse. Si miramos el tablero con perspectiva,
el ruido mediático podría convertirse en combustible para el estreno. No sería la primera vez que una controversia previa dispara la curiosidad y, con ella, los números de audiencia. Claro que ese efecto boomerang tiene una cara B. Si la solución final se percibe improvisada, el público, cada vez más entrenado para detectar costuras, podría penalizarlo. Por eso cada paso que se dé ahora pesa como si fuera definitivo. ¿Te intriga tanto como a nosotros saber en qué desembocará esta historia? Entonces suscríbete a KeepUp, activa las notificaciones y, si te gusta lo que hacemos, considera apoyar el canal con el botón unirse. Gracias a quienes os sumáis, podemos dedicar más tiempo a investigar, contrastar y traerte relatos bien contados. Volvamos al foco de este terremoto. La negativa de Afra, si se sostiene, obligará a la productora a contemplar escenarios extremos, reemplazar a Mert con una incorporación de perfil similar, reformular el arco narrativo para prescindir del personaje que él habría encarnado, o, en el extremo opuesto, aceptar su entrada y decir adiós a la actriz que hoy actúa como piedra angular del proyecto. Ninguna carta es perfecta. Todas implican costos reputacionales que se medirán en titulares y en métricas. Por ello, los pasillos hierven con planes B y planes C listos para activarse en cuanto una firma incline la balanza. Por ahora, la información que llega desde dentro sugiere que los calendarios de rodaje y las asignaciones de escenas están en revisión. Se han propuesto itinerarios alternativos, se han evaluado secuencias que podrían filmarse sin la presencia simultánea de ambos, y se han sondeado nombres que, en caso de emergencia, sumen aire fresco al reparto. Son movimientos de ajedrez calculados, y como en toda buena partida, habrá que esperar la jugada maestra para entender el plan completo. En KeepUp seguiremos el pulso a cada capítulo de este culebrón real que discurre en paralelo a la ficción. Si quieres ser parte de nuestra redacción ampliada, súmate a la conversación. ¿Qué desearías que ocurriera? Una reconciliación que permita explotar en pantalla una tensión creativa controlada, o un cambio de fichas que dé a la serie un giro inesperado desde su gestación. Dínoslo, comparte este vídeo con tus amigos amantes de las series turcas, y si te apasiona este universo tanto como a nosotros, apóyanos con el botón unirse. Es la manera más directa de sostener un periodismo de entretenimiento que respete tu inteligencia y te trate como parte activa de la historia. Sea cual sea el desenlace, algo ya ha quedado claro: la frase atribuida a Afra no es un arrebato pasajero, sino un mensaje en mayúsculas sobre cómo se negocia la dignidad profesional en un sector hipercompetitivo. Y ese mensaje, te guste o no, ya ha cambiado la conversación. Ahora el balón está en el tejado de la productora, que deberá decidir si prioriza la calma del set, la potencia del elenco o una fórmula híbrida que encaje las piezas sin que se note la costura. Cuando esa decisión llegue, no será solo una resolución logística, será una declaración de principios que resonará mucho más allá del estreno. Hasta entonces, mantén la campanita encendida. Lo próximo puede ser un anuncio, un fichaje sorpresa o un giro que nadie vio venir. Y aquí estaremos para contártelo con la profundidad que mereces. Porque en KeepUp no solo perseguimos la noticia, la interpretamos contigo, la discutimos en comunidad y la convertimos en una experiencia compartida. ¿Listos para el siguiente acto? Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.